gracias por sumarse a este espacio. Hoy la tenemos como anfitriona a Alejandra Rolón, especialista en empleabilidad. Ella es licenciada en sociología y hace desde el año 2003 que se desempeña en la búsqueda de personal y al reclutamiento de personas, o sea que tiene más de 20 años de experiencia. En la actualidad, ella pertenece al grupo de Gente Valiosa, ayudando a personas silvers mayores de 50 a mejorar su perfil profesional y a optimizar su visibilidad. Alejandra tiene muchísima capacidad y nos puede ayudar mucho para reinsertarnos al mercado laboral, optimizando nuestro CV, nuestra carta de presentación, coachándonos para entrevistas y sumando valor a toda nuestra experiencia. Así que es un aporte súper importante el que nos va a brindar hoy. Es cómo nos ven desde el otro lado del escritorio. A veces pensamos, ¿qué pasa si aplico a oferta laboral, pero no me convocan? Y seguramente puede ser porque tengamos nuestro CV mal redactado, no estemos mostrando realmente lo que somos, nuestra experiencia y demás. Así que bueno, gracias Ale por ayudarnos a mejorar. Bueno, gracias Moni por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar. Como les decía recién, estoy muy entusiasmada por este mi primer mini webinar con gente valiosa. Y sí, hoy vamos a hablar de este documento que dentro de lo que es el proceso de búsqueda laboral está bastante pasado de moda, ya no se utiliza tanto, la carta de presentación. Sin embargo, es un documento en el que nosotros, fundamentalmente, como personas silvers, podemos marcar la diferencia. Eh, Podemos decir que una carta de presentación es como nuestra llave maestra, porque cuando sabemos cómo usarla, cuando sabemos cómo describirla, puede abrir oportunidades que probablemente no sabíamos que teníamos. Entonces, yo voy a compartir pantalla para que me acompañe esta pantalla. Y a lo que los invito en principio es a pensar en esta situación. Quiero que imaginen que están paseando por una calle comercial o un shopping, mirando vidrieras, y de repente ven una librería y deciden entrar. Ingresan, recorren la cantidad de estanterías que encuentran, las mesas repletas de libros expuestos, no saben con cuál quedarse y de repente alguno, por algún motivo, título, autor, diseño, les llama la atención. Entonces es probable que tomen ese libro, lo seleccionen y quizás, como sería en mi caso, leemos la contratapa. Esa contratapa de ese libro fue diseñada para captar nuestra atención. Una carta de presentación justamente es una contratapa de libro. Es un documento cuyo objetivo es captar la atención del reclutador o de la persona a la que le enviamos nosotros nuestra postulación. ¿Por qué? Pensémoslo de esta manera. Un CV muestra una serie de datos laborales, de experiencias, de datos de contacto, de habilidades, de logros, de formación, cronológicamente organizados, de manera limpia, yo diría aséptica, sin transmitir emoción. Y la carta de presentación nos permite mostrarnos a nosotros mismos, nos permite humanizar esos datos que vamos a presentar a través o por medio del CV. Ahora bien, para que una carta de presentación sea realmente atractiva y que sea efectiva, hay tres elementos que sin dudas tenemos que considerar. El primero es la presentación. Una carta genérica no llega a ninguna parte. Nosotros tenemos que captar el interés de una empresa, de un sector y de una persona particularmente. Y además tenemos que remitirnos a hablar del puesto al que estamos postulándonos. En segunda instancia, tiene que tener alineación. ¿Alineación entre qué? Entre mis habilidades y experiencias y las necesidades del puesto y de la empresa. Y además tiene que demostrar autenticidad. Tengo que poder usar mi voz y mi historia para conectar con quien la reciba. No se trata en la carta de presentación de enumerar habilidades como si fuera un listado. Tenemos que usar nuestra voz, nuestra historia, poder conectar. Para conectar tenemos que hacerlo desde la emoción,
Entonces pensemos una carta de presentación como un puente que nos une a nosotros con el reclutador, ¿sí? Que no tiene que ser larga y sí tiene que ser clara, específica y auténtica. Vamos a aprender acá muy rápidamente a cómo construir esta carta de presentación que nos posicione a nosotros, sobre todo como personas silvers que estamos buscando trabajo, como candidatos memorables. ¿Para qué sirve una carta de presentación? Ya lo dijimos, pero lo reiteramos, es un documento que acompaña un currículum vitae y que destaca habilidades, logros y nuestra motivación en la postulación para ese puesto. Humaniza la candidatura, digamos que es una invitación a que conozcan nuestra historia profesional. Es lo primero que la persona que lo recibe va a leer, previo a nuestra currículum vitae. ¿Y para qué sirve la carta de presentación? Sirve para personalizar mi postulación. Decíamos, una carta genérica no llega, es como un mensaje en una botella arrojado al mar. Puede llegar a cualquier parte, lo más probable es que no genere ningún impacto. La personalización es clave. ¿Y qué es la personalización? Hablarle a esa empresa, a ese sector, a ese reclutador o persona que recibe currículums. Sirve además como instancia para resaltar mis logros claves. Eh, digamos que muestra mis mejores escenas de aquella contratapa del libro, mis mejores escenas del libro, pensando mi carta como una contratapa. Por lo tanto, tengo que pensar quirúrgicamente cuáles son los logros relevantes que yo quiero mostrar y contar y hacerlo específicamente en esta carta para destacarme. Como tercer propósito, por supuesto, es mostrar nuestra motivación a la postulación y complementar nuestro CV, eh, como les decía, explicando y narrando qué pasa con esas habilidades, cómo esas habilidades descritas, enumeradas en un currículum, se alinean con el rol al que estoy aplicando. Sirve para, les quiero dar un ejemplo respecto a esto. Si me estoy postulando a un puesto de coordinador de proyectos educativos, y esto lo pongo en el CV, coordinador de proyectos educativos con 15 años de experiencia en el sector, mi carta de presentación podría decir, mi experiencia como coordinador de proyectos educativos me ha enseñado la importancia de adaptarme a los cambios y gestionar recursos para obtener resultados sobresalientes. Estoy convencido de que estas habilidades son claves para contribuir al éxito del equipo. Es decir, narro aquellas habilidades que aparecen en la descripción de mi currículum, de cómo esas habilidades me permitieron lograr determinadas del desarrollo de otras y cómo me permitieron lograr resultados. ¿Sí? En este caso, resultados expresados de manera cualitativa. Vamos a ver por qué hago hincapié en esto. El cuarto propósito es humanizar nuestra candidatura, ponerle un rostro y una historia a ese papel, a ese currículum que presentamos. Y acá es donde quiero hacer foco, sobre todo en nosotros como personas mayores de 50 años o personas silvers. Es donde podemos hacer nuestro diferencial. Acá es donde el valor de nuestra experiencia, el contar todo aquello que los años, solamente los años, nos dan, todas las habilidades que solo se adquieren a través de los años, nos permiten generar el impacto que queremos generar en aquel que está recibiendo nuestra carta de presentación y nuestro currículum. Hablar de los años de experiencia, hablar de habilidades como la capacidad de resiliencia, de la resolución de problemas, del manejo de crisis, de la madurez, de la visión estratégica, de la capacidad de enfrentar problemas con serenidad. Son todas habilidades muy requeridas en un mercado tan volátil, tan fugaz, tan cambiante, poco estable. Creo que aportamos estabilidad, requeridas en el mercado y no vistas directamente en nosotros como seniors. Nosotros somos quienes tenemos todas estas experiencias, estas habilidades, y las tenemos que destacar. El lugar es la carta de presentación. Sirve finalmente, y como para englobar las cuatro anteriores, para crear impacto. Una buena carta de presentación inclina la balanza a nuestro favor. Es la diferencia entre ser un currículum más y ser un currículum recordable. Entonces, pensemos que la carta de presentación no es un simple documento, es nuestra oportunidad para demostrar quiénes somos,
qué valor aportamos y por qué podemos marcar la diferencia en el puesto al que estamos aplicando. Entonces, bueno, creo que ya con esta introducción estamos listos para empezar a hablar de cómo estructurar una carta de presentación que genere impacto. Si miramos nuestra carta de presentación como un sándwich, como el dibujo de la presentación, podríamos decir que la carta de presentación está como el sándwich conformada por capas, que cada capa cumple una función. Y si, tal como el sándwich, nos falta algo de relleno o lo armamos mal, el impacto, el resultado no va a ser el mismo. Entonces tenemos que saber armarlo correctamente. Vamos a ver cómo. La carta de presentación, como vimos recién, consta de 4 partes, 4 capas. La primera es el encabezado. El encabezado es la primera impresión visual que va a encontrar la persona que recibe nuestro documento. Asegurémonos siempre de que tenga nuestro nombre completo y nuestros datos de contacto, teléfono, correo electrónico y la red social profesional que estemos usando. No usamos más dirección, no ponemos más fecha de nacimiento, solo estos 4 datos: nombre completo, teléfono, correo electrónico y red social. La fecha de envío, lo más probable es que nosotros enviemos la carta de presentación por mail. Por default, el mail contiene fecha de envío, pero si la ponen no está de más. Y por supuesto, como hablamos de personalización, nuestra carta de presentación debe tener el nombre de la empresa, el área al que estamos enviando el currículum y el responsable del sector. Si fuese el sector de reclutamiento, el nombre de esta persona. Por supuesto que como tip les puedo decir, si no conozco el nombre del reclutador, bueno, hay que evitar dirigirnos con frases impersonales. Esto de que corresponda no impacta. Dijimos que tenemos que crear impacto. Busquemos, y tenemos hoy muchas herramientas para encontrar el nombre de la persona a la que le estamos enviando esta información. Y por otro lado, es muy probable, yo diría que en el caso de los Silvers, el 99% de Silvers que encuentran un empleo lo hacen a través de sus contactos, lo hacen a través de referidos. Por eso es tan importante, y Moni sabe mucho de eso y en algún momento lo va a hablar, generar la red de contactos, trabajar sobre la red de LinkedIn. Eh, si no sabemos el nombre de aquel contacto que nos dijo, mirá, acá están buscando una persona que tiene tu perfil o que parece que vos tenés la experiencia para cubrir, remitámonos a esa persona que nos pase esa información y por favor pidámosle que nos diga a quién personalmente tenemos que mandarle nuestra carta de presentación. Vamos a ir armando y va a quedar armada al final y no la voy a leer porque creo que no va a haber mucho tiempo, una carta, ¿sí? Por cada capa y al final nos va a salir la carta completa que la pueden usar ustedes como inspiración simplemente. La segunda capa quizás el fiambre del sándwich va a ser la introducción. Y en la introducción, ¿qué voy a poner? En principio, la introducción es el primer mordisco, tiene que ser sustancioso para querer seguir comiendo el sándwich. Entonces, ahí voy a hablar de quién soy, de qué experiencia tengo, de qué habilidades relevantes tengo y de por qué estoy interesada en esa empresa y en esa posición. En general, los errores más comunes que se cometen son ser demasiado genéricos, ¿no? Me interesa trabajar en su empresa porque creo que es muy buena, porque es de renombre internacional. Tomémonos el trabajo de investigar un poco más, de conocer valores de la empresa, de conocer aquellos valores de esa empresa, emprendimiento o negocio con los que yo me vinculo. Y conectemos siempre nuestra postulación, nuestras habilidades, nuestra experiencia con el puesto específico al que nos estamos postulando. En el ejemplo que estamos armando, lo voy a leer rápidamente. Con gran entusiasmo me postulo al puesto en este caso va a ser un analista de marketing para Banco Galicia, una organización que se destaca por su compromiso con la innovación y el bienestar financiero, inspirando confianza en clientes y empleados. Ahí estamos hablando de los valores de la empresa. Admiro su enfoque en la digitalización y en generar experiencias personalizadas para sus clientes. Me identifico con ciertos valores y me entusiasma poder aportar mis conocimientos en análisis de comportamiento del consumidor para potenciar sus iniciativas. Ahí vinculamos todo, valores de la empresa con las habilidades técnicas, en este caso, que yo puedo aportar. La tercera capa de nuestra carta de presentación va a ser el cuerpo, una parte sustancial. En el cuerpo voy a resaltar logros clave,
voy a relacionar mis habilidades y experiencias con lo que la empresa busca y voy a mostrar cómo puedo solucionar problemas y aportar valor. Acá es clave leer puntualmente la descripción del perfil y utilizar palabras clave, es decir, las palabras que aparecen en la descripción del perfil, de alguna manera tienen que estar mencionadas en mi carta de presentación, porque ahí yo hago el link entre esa postulación y mi perfil y se entiende que yo comprendo qué se está buscando. Entonces, nuestra carta va a seguir diciendo, durante mis 20 años de experiencia en marketing, he participado de proyectos que integran el análisis de datos y la creatividad para alcanzar resultados tangibles. En mi último rol diseño una estrategia de marketing digital que incrementó en un 35% la captación de nuevos clientes en un periodo de 6 meses. Y estoy convencido de que estas habilidades pueden ser valiosas para las metas estratégicas del banco. Acá es importante que cuando redactamos estos logros, lo vamos a ver en un rato puntualmente, tratemos de describir esos logros desde lo cuantitativo. Esto de incrementé en un 35% la captación de nuevos clientes en un periodo de 6 meses genera mayor impacto. Por supuesto que no estamos acostumbrados en general a registrar los logros cualitativos de lo que estamos haciendo a diario, pero sería bueno, los invito a quienes están haciendo, están trabajando actualmente, a que registren qué hacen y los logros que obtienen y cómo los pueden cuantificar, porque es importante impactar desde esto, ¿no? Desde el dato. Finalmente, una carta de presentación tiene que tener un cierre que refuerce nuestro interés en el puesto y que necesariamente termine con un llamado a la acción, que invite a quien recibe el currículum, el reclutador o quien fuere, a contactarme y a concretar una entrevista. Desde ya, los errores más comunes son no incluir el llamado a la acción y terminar con una frase muy vaga como esta que dice, espero que me consideren o quedo atento y nada más. Tenemos que avanzar, tenemos que ser nosotros quienes demos un paso más adelante. Y entonces, agradecer la oportunidad de presentar mi postulación y estoy dispuesto a profundizar detalles de mi experiencia y habilidades en una entrevista, convencido de poder aportar valor para seguir impulsando el crecimiento y reputación de la organización. Quedo atento a su respuesta, saludo y firmo. Fíjense que estamos induciendo a quien recibe esta carta a visualizarnos en el ejercicio del rol, a vernos aportando valor. Ya estamos dispuestos a concretar una entrevista, ya estamos ahí. Esa es la forma en la que tenemos que dirigirnos cuando planteamos la narración de nuestra carta de presentación. Ahora bien, más allá de esta estructura, por supuesto, y hablando de narración, ¿cómo logramos captar la atención? Acá les quería comentar que acá tienen toda la carta redactada finalmente para que si les interesa la lean en su conjunto. ¿Cómo hacemos desde la escritura para captar la atención? Y la respuesta es clave, es a través de la escritura persuasiva, ¿no? Que es una herramienta que busca transmitir convicción, busca generar conexión emocional, transmitir confianza. Y para ello vamos a utilizar algunos elementos de la escritura persuasiva. Uno es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo que hace que eliminemos las barreras mentales y emocionales que se nos puedan presentar. En realidad, se la vamos a mandar a alguien que, de acuerdo a cómo nosotros narremos, eliminará de su mente ciertas barreras, ciertos prejuicios. Para eso, vamos a evitar comenzar frases con la palabra no. Fíjense este ejemplo. En lugar de decir, no tengo experiencia en tecnología avanzada, pero estoy dispuesto a aprender, cosa muy valiosa, ¿no? Lo muestra como muy disponible. Desde el lenguaje positivo tendríamos que decir, estoy motivado en aprender nuevas herramientas de tecnología que complementen mis habilidades actuales. Es lo mismo. Hace foco la frase en algo que es mi debilidad, pero no lo expresa con la negación, sino con una acción. Estoy motivado por aprender, con una emoción y una acción. Hoy leí en LinkedIn una frase que realmente me motivó y que tiene mucho que ver con esto. Escribían, nunca digas que estás enfermo aunque estés enfermo. Di que estás sanando. Y me pareció inspiradora
y me pareció exactamente aplicable a esto. Estamos enfermos, sí. La enfermedad es oscura, es cerrada, es fea, genera una barrera mental. Pero si yo digo que estoy sanando o estoy en proceso de sanación, esa barrera se derrumba. Me pareció increíble para analizar esa frase desde cualquier punto de vista. Otros elementos que podemos agregar a la escritura persuasiva impactantes es la utilización de verbos de acción, que son aquellos verbos que transmiten movimiento, que tienden a conseguir un resultado generando impacto. Fíjense en estos ejemplos. En lugar de decir fui parte de un equipo que trabajó en mejorar procesos, voy a decir participé. Voy a comenzar mi frase con el verbo. Participé activamente de un equipo que mejoró procesos. Ya me ve, y ya la persona que lee esto me visualiza a mí participando activamente. Otros verbos que se pueden utilizar y cada uno va a adaptar los verbos que por supuesto tengan que ver con su trabajo, con su métier. Les presento algunos ya conjugados en primera persona del singular del pretérito perfecto. Implementé, dirigí, optimicé, lideré, diseñé, gestioné, resolví, transformé, coordiné, creé. Miren la cantidad de cosas que hicimos y las hicimos en movimiento. Otro elemento importante de la escritura persuasiva es la presentación de logros medibles, de ser posible cuantificables, números, porcentajes, plazos siempre son más persuasivos. Yo digo que hay una frase que se utiliza mucho últimamente y es dato mata relato. El dato ilustra, el dato es incuestionable. Entonces, presentemos en la medida de lo posible datos. Por supuesto que si no tenemos datos, por lo que comentábamos anteriormente, lo vamos a tener que presentar mejoras desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Si no podemos decir, incrementé mis ventas en un 30% durante el primer trimestre, quizás podríamos decir, a ver, en otra posición, implementé un nuevo sistema de organización que mejoró la comunicación interna del equipo. Ya estamos remarcando una mejora, ya estamos remarcando un logro. No fue cuantitativo, no, fue cualitativo, pero un logro al fin. Y por supuesto, siempre relacionar los logros con las necesidades del puesto. Siempre relacionar de esta manera. Para resumir, nuestra carta de presentación tiene beneficios al ser presentada. ¿Y cuáles son esos beneficios? Uno, mayor probabilidad de ser leídos. Una carta de presentación destaca entre postulaciones genéricas. Dijimos, es algo pasado de moda, entonces es probable que llame la atención. La gente que recibe currículums aprecia el esfuerzo que hacemos en redactarla bien, en investigar, en mostrarnos interesados en el puesto. Entonces pongamos foco en la redacción de esa carta. Genera conexión directa con el rol. Ayuda, como lo remarcaba recién, ayuda al reclutador o al jefe o a quien esté haciendo la búsqueda, lo ayuda a visualizarnos como una persona que ya encaja en la empresa, que ya está ofreciendo una solución. Y por supuesto nos proyecta profesionalmente, refleja nuestra capacidad de comprender, de adaptarnos a las necesidades del entorno, de tener una comunicación efectiva. Así que es una herramienta más que válida como complemento del CV y como personas Silver absolutamente rescatable para resaltar todas nuestras fortalezas. Las claves, los tips últimos para tener en cuenta. La carta de presentación debe ser breve. Fíjense que aquella que construimos tiene simplemente dos párrafos centrales, un encabezamiento y un cierre. Y no hablamos de muchos logros y muchas aptitudes, los seleccionamos quirúrgicamente. Breve y clara. Tiene que haber una buena estructura y una buena presentación. Utilizar palabras claves, aquellas palabras que están en la descripción del puesto. Despertar interés, hablar desde la emoción de todo aquello que la experiencia y los años nos permitieron forjar y generar contacto, ¿sí? Crear la empatía del otro que está recibiendo nuestra carta de presentación y que además nos tiene que abrir la puerta para que después continúe con la lectura de nuestro currículum.
Como últimas observaciones, quiero decirles que la carta de presentación se puede presentar, por supuesto, en el mismo mail, junto con el currículum, siempre en formato PDF, el formato más confiable, no va a perder información allí. Y que si estamos trabajando, estamos buscando trabajo a través de LinkedIn, estamos con el banner Open to Work, estamos esperando que los reclutadores, que alguna empresa, que algún contacto vea que estamos activamente en búsqueda de trabajo, podamos aprovechar, cuando Moni dé su mini webinar de LinkedIn, va a ser muy rico esto, ¿no? Eh, la sección acerca de mí. Esa sección acerca de mí, que es de las primeras secciones que aparecen en el perfil de LinkedIn, permite resaltar todo aquello que queremos resaltar, igual que una carta de presentación. Es la sección que permite generar impacto. Entonces, utilicémosla para generar impacto positivo, tal cual lo haríamos con una carta de presentación. Finalmente, existen herramientas de inteligencia artificial, por supuesto, todos la usamos, todos sabemos que están, cualquiera que usemos nos puede ayudar como asistentes a estructurar nuestra carta en el armado, pero hablamos mucho de la humanización, hablamos mucho de la emoción, hablamos mucho de la personalización, y eso solo lo podemos transmitir nosotros. La herramienta de inteligencia artificial puede asistirnos en chequear la estructura, en chequear la gramática, en chequear la sintaxis, la ortografía fundamentalmente, pero como ya lo vimos, la carta de presentación tiene que tener nuestra propia impronta porque cuenta nuestra propia historia. Entonces, tiene que tener nuestra esencia y nuestra esencia solo la podemos narrar nosotros. Yo creo que tenemos poco tiempo ya, ¿no, Ani? Creo que no solamente tenemos poco tiempo, sino que en realidad fue extraordinaria la presentación de Ale porque dio una visión absolutamente completa de lo que es la carta y bueno, además nos va a dejar ese material que está extraordinario para que podamos seguirle al pie de la letra todas las recomendaciones que indicó. Sí, simplemente quiero, para que ustedes reflexionen, cuál creen que es el mayor beneficio de enviar una carta de presentación bien escrita, la presentará, esto lo pensará cada uno cuando esté narrando la propia, y les dejo acá sí una última reflexión, esto de recordar que una carta de presentación no solo es un documento, es una oportunidad para contar nuestra historia, aumentar nuestra postulación y destacar nuestro valor único. Tenemos todo para marcar la diferencia y como Silvers, mucho más. Mi presentación de hoy. Simplemente desde Gente Valiosa estamos armando una base de datos de personas Silvers con intenciones de reingresar al mercado laboral, de reinsertarse, de reinventarse. Así que los invito a quienes quieran formar parte de esa base de datos. Nosotros estamos elaborando un proyecto para conectar personas Silvers con empresas que realmente estén dispuestas a contratarnos, por todo esto que hablamos, por todo lo que tenemos que aportar en el mercado, así que después les vamos a mandar el link para quienes quieran sumarse allí, por supuesto van a tener mayor visibilidad y van a ser beneficiados de actividades que vamos a estar brindando también. Para quienes no saben por dónde empezar en esto de redescubrir su camino profesional después de los 50 años, voy a dejar mi agenda abierta para un encuentro inicial de 30 minutos para ver por dónde los puedo ayudar, si es que así ustedes están dispuestos, si quieren, y bueno, ver cómo los puedo acompañar. La verdad es que les agradezco mucho estar, básicamente. Eh, Tenía muchas ganas de hacerlo, muchas ganas de estar, estaba muy motivada. Espero les sea útil. Es una buena herramienta para mostrarnos, verdaderamente, mostrar nuestra esencia, es fundamental. Eh, Ale, discúlpame, ¿puedo hacerte una pregunta? eh, Dentro de la carta de presentación, vos dijiste que teníamos que expresar por qué queríamos participar en esa empresa o ser seleccionados para una entrevista laboral. O sea que cada carta de presentación es única. exacto. Cada carta de presentación, igual que cada currículum, es único. Por eso hablamos de personalización. Vamos a dirigirnos a esa empresa, a esa persona que está recabando, recolectando currículums, específicamente. Lo mismo que cada currículum debería ser específico. Uno puede tener un listado general, pero después va a ir amoldando, de acuerdo a cada puesto y a cada empresa, el currículum específico para esa postulación. Exacto, Moni, cada carta de presentación es única. Y creo que es lo que hace relevante ese documento. Porque la persona sabe que le hablamos personalmente, no es la botella, no es el mensaje en la botella tirado al mar. Va a impactar a esa persona con nombre y apellido, a esa empresa con nombre.